porque si listo se van a perder todo. Se registran cronológicamente los cobros y pagos. Los cobros y pagos. Al final del mes centralizo los libros auxiliares. Y eso se hace cada mes, por todos los meses del año. Adelante, vas. Esa es la pega mensual, chiquillos. Todos los meses, cuando ustedes trabajen en contabilidad, van a tener que contabilizar los cobros y los pagos en la medida que vayan ocurriendo. Y cuando lleguen a final de mes, con fecha 30, 31, 28, van a centralizar las remuneraciones, centralizar los libros, centralizar las compras, centralizar las retenciones. Esos 4 libritos se tienen que centralizar. Se tiene que también centralizar o ajustar el IVA. Se tiene que al 31 de diciembre reconocer el PPM. ¿Vale? Cuestiones que se hacen a fin de mes. A final de año, ¿qué ajustes se hacen a final de año? 2 por lo menos. 3. Estamos primero en contabilidad, ¿vale? Y en contabilidad no hay corrección monetaria más que la del PPM, ¿vale? Lo que es clásico a final de año es depreciación, amortización, impuesto a la renta, ajuste de los deudores incobrables. Esas 4 cuestiones no se les puede olvidar, ¿ya? Para que tomen apunte ahí. Y después en los siguientes años... ¿Cuál fue el último que dijo, profe? ¿Lo puede repetir, profe? Por supuesto. Lo voy a escribir. Amortización. Depreciación, amortización, ¿qué dije después? Renta. Eso lo vamos a dejar al final porque el impuesto a la renta es pero lo último que se hace, el EDI. El EDI. Los cargos diferidos. Y estos son los famosos, tuviste un arriendo anticipado, ¿cierto? Pagaste arriendo, tienes que llevar a gasto la parte que se consumió. ¿Ok? Cargos diferidos o ingresos también anticipados. Y finalmente, lo último que se hace, y con esto cerramos el balance, el impuesto La renta. renta, pero el impuesto renta fácil. O sea, la utilidad que te da en el balance, te aplica la tasa de impuesto y era. ¿Ah? Porque esta cuestión es un mundo, ¿cierto? De verdad que es un mundo. Esos son los ajustes que se hacen a fin de año. ¿Qué se hace en los siguientes años? En los siguientes años ya no se hace inicio de actividades, porque esto es cuando la empresa se crea, cuando nace. ¿Qué es lo que se hace en los siguientes años? Claro, la apertura es como de final de año, ¿cierto? Aquí me faltó colocarle ahí. Todo esto es del cierre en realidad. Excelente, Nicolás. Cierre. Apertura. Con la apertura, solamente, chiquillos, solamente se van a aperturar siempre, solo se aperturan las cuentas de... ¿Cuáles son las cuentas de inventario? Excelente. Es decir, ¿qué pasa con las cuentas, chiquillos, con las cuentas de pérdida y ganancia? Excelente. Excelente. Voy a recapitular. Cuando una empresa se crea, lo primero que se hace es Inicio de actividad. el inicio de actividad, ¿cierto? Donde los socios aportan el capital. Los dueños de la empresa configuran el capital.
¿Qué es lo que se hace después todos los meses? La pega mensual. Registrar cobros y pagos. ¿A quién le cobro? Al cliente. ¿A quién le pago? A los proveedores. Eso lo tengo que hacer de forma cronológica todos los meses. Cada vez que llego a final de mes, centralizo y ajusto los impuestos. ¿Vale? Hasta diciembre, porque en diciembre aumenta la pega por esto. Y por los ajustes en realidad también. O sea, errores que encontré, los tengo que corregir. ¿Cuál es la NIC que me ayuda a corregir los errores? Que se llama Políticas Contables, Estimaciones y Errores Contables. La número... ¿En 40 no? Pues, diga el número. 8. Excelente, la número 8. ¿Vale? La 8. Esa 8... Voy un poquito más lento, para que me comprendan lo que quiero decir. ¿Ustedes alguna vez escucharon los famosos PSGA? ¿Qué son los PSGA? Todo contador tiene que saber que existen los PSGA. Los principios contables generalmente aceptados. Ya, ¿y cuántos PSGA existen? Excelente, son mayores de edad, ¿cierto? Hola, chiquillos, existen 18 principios contables. ¿Hasta qué fecha estuvieron vigentes los principios contables en Chile? 2013. ¿Ya? Hasta el 2013 estuvieron vigentes. Entonces en Chile existían reglas locales que se llamaban PCGA. ¿Por qué los PCGA out? ¿Por qué los PCGA se fueron? Díganme ustedes si es muy probable o es poco probable. Hoy día, ¿es muy probable que cualquiera de nosotros haga una compra por internet a China? Sí. Muy probable. En el año 80, ¿qué tan probable era que una persona comprara a China? Cualquiera. Muy poco probable. Entonces, las operaciones internacionales han ido aumentando producto de la globalización. Y es por esa razón que como los negocios ahora son tan cruzados abiertamente entre los países, es que la contabilidad, si en Chile utilizaban PCGA, en Argentina utilizaban otra norma, en México otra norma, en Venezuela otra norma, y en cada país utilizaban sus propias normas, ¿qué pasaba con la operación internacional? Era muy difícil de comparar, muy difícil, y era un esfuerzo sobrehumano. Entonces, por esa razón, en Londres, ¿cierto?, se juntaron expertos y crearon las famosas NIF, que esto es lo mismo en inglés, ¿ya? En español son las NIF, Normas de Información Internacional Financiera. Y esta cuestión lo que busca es que todos los países maten esto y empiecen a hacer contabilidad de forma transversal, con el único objetivo que la información sea... Excelente, Nicolás. Que la información sea comparable. Chiquillos, si ustedes se leen la NIC 1, el objetivo de la NIC 1, que yo se lo subí en el ABA, dice al tiro, objetivo, queremos que el estado financiero que haga la empresa siempre sea comparable. Sale la NIC 1, no lo digo yo, lo dice la NIC. Por esa razón entonces, los PCGA murieron y se crearon las normas internacionales. Pero en Chile existían 18, como ustedes bien dijeron, 18. Y estos chiquillos acá de Londres, que crearon la IFRS, las NIC, SIC y varias cuestiones más, crearon todas estas normas, le echaron un ojito. ¿Cómo funcionaba Chile? ¿Cómo funciona Venezuela? ¿Cómo funciona Perú? ¿Cómo funciona Argentina? Brasil. Y así vieron a cada uno de los países. Y de Chile dijeron, ¿sabes qué? Esos 18 no todos los vamos a matar. Vamos a rescatar 2. ¿Cuáles son esos 2 principios que se rescatan para la IFRS? Devengado y empresa en marcha. Excelente. Devengado y empresa en marcha. ¿Por qué me edito esa vuelta? El devengado todos saben lo que es. ¿Cierto? Que es reconocer algo ahora independiente de su exigibilidad. Y el otro es empresa en marcha. ¿Y qué es empresa en marcha? Es que la norma contable siempre va a emitir reglas, políticas, con el objeto de que la empresa siga su curso. Nunca te va a decir, haz esta contabilización para que tu empresa muera.
O sea, la contabilidad te enseña a contabilizar, o te orienta a contabilizar, perdón, sobre la base de que tu empresa marche sin problemas. Y sobre esa base de que la empresa marche sin problemas, estas personas que crearon la IFRS dicen, los chilenos, los argentinos y todos los chiquillos de América, ¿se van a equivocar alguna vez o no? ¿Se van a equivocar esto en contabilizar? ¿Nos equivocamos nosotros en contabilizar? Siempre. Es de humano equivocarse, ¿vale? Es sano también equivocarse. Lo importante siempre es estar dispuesto a corregir. Entonces, como empresa en marcha, la idea es facilitarle la vida a la empresa y que la contabilidad no sea un problema, sino que le permita respirar. Dice ya, estos chiquillos, aun cuando seamos así de clarito, igual se van a equivocar. Y como se van a equivocar, ¿qué es lo que hace la misma IFRS? Crea una norma que te ayuda a corregir los errores. Porque esta norma, ¿qué es lo que hace la NIC 8? Me ayuda a corregir errores, a cambiar políticas y a cambiar estimaciones. Nombremos acá qué puede ser una política en contabilidad. ¿Cuál es una política? La forma en cómo deprecia. O sea, ¿cuántas formas de depreciación tenemos en contabilidad? Lineal. ¿Cuántas formas tenemos? Un numerito, cualquiera. ¿Bien, Nicolás? Hoy día anda asertivo, Nicolás. ¿Vamos con José Rafael? Ah, excelente. Excelente también. Chiquillo, 3. ¿Cuáles son esas 3? Anoten ahí. Método lineal, que es el clásico, el único que han trabajado, ¿cierto? Y el que la empresa en su mayoría también utiliza. Método lineal o de línea recta. Método lineal o de línea recta. No, pues no te parece que trabajamos uno que era producción. Como... Sí, vimos un ejercicio pequeñito, pero siempre después se trabaja con el método lineal. Método lineal o de línea recta. Y entre paréntesis, como esta cuestión se llama taller tributario contable, vamos a mezclar algunas cuestiones, pero siempre separaditas. El lineal es el único que se homologa a la parte tributaria, pero no es la misma forma en cómo se deprecia. ¿Ya? Vamos a... ¿Puedo borrar acá o no? Sí, porque lo voy a escribir. ¿Puedo borrar acá? Estas cuestiones, yo no sé si en los que dieron portafolio, esta pregunta es clásica del portafolio. Nómbreme las diferencias entre la depreciación contable y la depreciación tributaria. ¿Les suena esa pregunta, no? Sí. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a hacer entonces los dos mundos. Depresión o depreciación. Yo no me acuerdo. Depreciación. Por un lado vamos a colocar acá, chiquillos, financiera. No me gusta financiera, ¿no? Hola, hola. Contable. Hola. Y vamos a colocar acá tributaria. Es decir, vamos a hacer una especie de versus MS CP. ¿Sí o no? Que estos son sus exponentes, ¿no? Marcelo Sepúlveda, Christopher Peña. ¿Ah? Los vamos a hacer ahí. ¿Quién gana el round? Yo estoy ahí de árbitro. ¿Ah? Chiquillos, depreciación contable, depreciación tributaria. Para todos los efectos, la depreciación, ¿qué es lo que es? La pérdida de valor por tiempo. Eso es, ¿cierto? Una pérdida del valor del activo fijo. Un gasto anual derivado del uso del activo fijo. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a colocar acá es fórmula. Para ver las diferencias, no, antes de la fórmula vamos a colocar tipos. Tipos. En contabilidad, ¿cuántas formas de depreciar hay? 3.
¿Cómo se llaman esas? Lineal. Unidad de producción. En la medida que tú usas, tú deprecias, ¿cierto? El vehículo se puede depreciar por kilometraje. De hecho, hay seguros por kilometraje también. La fotocopiadora, las horas de utilización de una máquina. Si una máquina no se utiliza, lo único que puede hacer es que los fierros se después empiecen a pegar y todas esas cuestiones. Yo como me cacho en mecánica, pero se puede depreciar por horas, por kilómetros, por cualquier unidad de medida. Y la otra se llama saldos decrecientes. Esa depreciación lo que dice es, cuando un activo fijo es nuevo, va a rendir más que cuando el activo fijo está viejito, ¿no? ¿O rinde menos cuando es nuevo? Rinde más. Entonces acá el activo fijo es nuevo y acá está antiguo, la moneda, no viejito. Antiguo. Entonces esta depreciación dice que aquí cuando está nuevo, este activo te empieza a durar más. Y cuando está viejito, supongamos que este es el uso que tú le das, ¿cierto? Aquí obviamente que te dura mucho más porque tiene toda la potencia, pero mientras se va usando, la potencia va bajando. En consecuencia, el consumo también va a ir bajando si la máquina rinde menos. Eso significa acá. Esto es principalmente para maquinarias grandes. ¿Ya? ¿Se va entendiendo lo que vamos hablando, no? Sí. Claro, porque esto no es nuevo. Esto es recordar. Chiquillos, ¿y la tributaria cuánto existen? 4. Y hay algunos que dicen que piensan distinto que yo, sobre todo el que dijo usted. No me acuerdo el nombre ya. Hola, primero, existe la depreciación tributaria normal. Eso todos la conocen, que es la que define el servicio puesto interno con la cantidad de años que yo estimo. Luego existe la depreciación tributaria acelerada a 1/3, que es dividir la vida normal en 3. La depreciación tributaria acelerada de 1/10, que es dividir la vida útil normal en 10. Y existe la famosa cuestión que se llama instantánea, para los propios chicos. Es como una depreciación, entre comillas depreciación, porque dice lo que tú pagaste lo llevaste a gasto. Se llama depreciación instantánea y también existió por 2 años para los bienes de la Araucanía, para inversión en esa región. Entonces, ya estamos rompiendo mitos. ¿Cuántas depreciaciones existen contablemente? 3. Son solo esta y ni una más. ¿Cuántas depreciaciones existen en tributaria? 4. Son solo esta. ¿Cuál se parece a cuál? Ninguna. Ninguna. Podríamos decir que esta tiene una especie de homologación con esta, ¿vale? Con estas que están aquí. Pero la fórmula de cálculo es diferente. Entonces vamos a analizar fórmula, digo. Y yo, si voy muy rápido, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ya les he dicho los días, si voy muy rápido, ustedes me colocan el freno para el tiro. ¿Ya? Esta asignatura tiene 2 disciplinas en su medio. Y ustedes vienen ordinariamente cursando, por un lado, contabilidad, con el profesor Marcelo, y por otro lado, tributaria. Entonces, cada asignatura era un tema, ¿no? Y este curso tiene los 2 temas. Entonces, mucho para tan poco. ¿Vale? Hasta este minuto, ¿se entiende lo que vamos hablando? Sí. Ya. Forma de cálculo. En la depreciación contable, ¿cuál es la forma de cálculo? Costo más adiciones, ¿cierto? O sea, mejoras que se le hagan al tema, más menos, ¿qué es lo que viene después? Menos beneficio tributario,
Si el activo fijo tiene el famoso 33 bis, en la parte contable se resta. Si el activo fijo tiene 33 bis, primero se calcula el 33 bis, después se hace depreciación contable. ¿Por qué? Porque este beneficio tributario opera como el IVA. Aquí en el costo, ¿es con IVA o sin IVA? Depende, chiquillos. Depende. Así que es recuperable. Exactamente. Si es una empresa, vuelvo y repito, Si el activo el tiene costo 330. aquí en la contable, ¿es con IVA o sin IVA? Depende. Depende. ¿De qué depende? Del giro, o sea, de la Depende del giro. Si la empresa es de giro afecto, vamos a colocar acá. Afecto, aquí sería sin IVA, el costo. Y si la empresa es exento o no afecto, que no es lo mismo, sería exacto. Ahí el IVA pasa a ser parte del costo. Chiquillos, ¿quién se sabe la diferencia entre exento y no afecto? ¿O lo anotamos? ¿Lo anotamos ahí o no? Coloquen ahí. Vamos a empezar a hablar de todo. ¿Y no es lo mismo? Profe. Ya terminé. Era de Dígame. costo más valores adicionales. menos. ¿Cuál es la pregunta, Jenny? Si el activo tiene 33 bis, ¿qué lo que era? Si el activo tiene 33 bis, Lo dijo. participa acá también en la contable, es que no entendí la pregunta. La abreviatura que significa. Es que había dicho algo, si Beneficio el tributario. activo tenía 33 bis, ¿qué lo que era? Adiciones o mejoras. El costo más los valores adicionales menos el beneficio tributario que sería 33. Ya. Eso, el beneficio tributario, tengo un puro plumón, chiquillo, entonces tengo el azul allá, no va a hacer la diferencia. Eso es un menos. Y esto es un Costo. más. Ah, genial. Ustedes son mejor que coordinación docente. No le digo, no sé cómo se llama, no creo que quede. Importante, antes de sobrevive. Muy bien. Ahí sí. Ahí sí. Chiquillos, afecto 2 puntos. Afecto 2 puntos. Pepe. Afecto. Afecto. Esto es de código tributario. Afecto 2 puntos. Afecto 2 puntos. Menos mal no estaba descansando, ¿ah? Estaba apoyado, no, estaba acostado así. Chiquillos, estamos despertando todos, ¿sí, verdad? Chiquillos, afecto 2 puntos. El hecho económico se grabará con algún impuesto, porque afecto es para cualquier impuesto. El hecho económico, voy a poner aquí la llama mejor, ¿cierto? Por seguridad. Afecto. El hecho económico se grabará con algún impuesto cuando éste reúna todos los requisitos copulativos para grabarlo. Cuando éste reúna todos los requisitos copulativos para grabarlo. Para grabarlo. Punto seguido. O la ley, cualquiera que sea, ¿cierto? O la ley lo graba de forma especial. Eso pasa en el caso del IVA. O la ley lo graba de forma especial. Chiquillo, afecto entonces, para recapitular, afecto es cuando a algo se le tiene que aplicar impuesto. Cumpliste todos los requisitos para ser grabado. ¿Se acuerdan que
ustedes no tuvieron IVA conmigo, tuvieron IVA con el profe Christopher. Christopher. Y en IVA, el profe le habló de requisitos copulativos para el hecho agravado básico de ventas. ¿Cuántos requisitos son? 5 o 6, ¿cierto? Porque el vendedor de habitualidad hay 2 o 1. Entonces, ahí hay requisitos, pero la ley del IVA dice en el artículo 8 que cuando no se cumplen todos los requisitos, lo que dice el artículo 8 del IVA también se grava. ¿Ya? O sea, el afecto es simplemente algo que se le tiene que aplicar impuesto. No afecto. 2 puntos. No afecto. 2 puntos. No afecto. 2 puntos. Es un hecho económico que no reúne todos los requisitos. Es un hecho económico que no reúne todos los requisitos. Punto y coma. Es un hecho económico que no reúne todos los requisitos. Punto y coma. Por ende, no se grava con impuesto. Por ende, no se grava con impuesto. Ahí ya tienen ustedes las definiciones para cuando alguien les haga una pregunta. Y de hecho es re fácil la definición. Uno le pone un poquito más de color, pero es re fácil. Afecto, cumple los requisitos, se grava. Exento, no afecto, no cumple los requisitos, por eso no se grava. Y exento, 2 puntos. Es lo mismo. No es lo mismo que el no afecto. Ojo, el fin es lo mismo, porque el no afecto y el exento no llevan impuestos, pero la base por la que no llevan impuestos es diferente. ¿Vale? Exento, 2 puntos. Este hecho económico cumple todos los requisitos para ser grabado. Este hecho económico cumple todos los requisitos para ser grabado. ¿Qué significa grabado o grabar? Aplicar impuestos. Eso significa grabar. Para ser grabado. Punto seguido. Sin embargo, coma. Punto seguido. Este hecho económico cumple todos los requisitos para ser grabado. Punto seguido, sin embargo, coma. Pero sin embargo va siempre punto seguido y coma. Un artículo en especial o alguna ley, lo libera de la tributación. Con esto, chiquillos, ¿qué pueden deducir ustedes? Ustedes pueden deducir cuando algo es afecto, estoy jodido, porque por todos lados se configuró el hecho grabado, tengo que pagar impuestos. O sea, aquí estoy dentro de los márgenes de la ley, tengo que pagar tributo. Si es no afecto, en ningún caso es un beneficio. Simplemente la operación no se debe grabar. Pero cuando estoy en una situación exenta, eso es un beneficio. Porque aquí yo por ley debería pagar impuestos. Pero la ley me dice, ¿sabéis qué? Al transportista. El transportista cumple todos los requisitos para que se grabe con impuestos. Pero cuando se transportan pasajeros, la ley dice en el artículo 13 del decreto ley 825, libérate de tributar. Entonces, aquí estoy jodido, tengo que tributar, pagar impuestos. Acá no es beneficio. Aquí simplemente no cumplo requisitos, no tributo. Pero aquí esto es un beneficio. La exención siempre es un beneficio. De hecho, es muy conocido el tema el famoso tema de la PGU, ¿cierto? ¿Qué es la PGU?
Pensión La garantizada. pensión garantizada universal. Para poder pagar la PGU, lo que se hizo, se eliminaron muchas exenciones. Una exención que ustedes conocen es la famosa exención del artículo 107 de la ley de renta. Excelente. Esa exención dice que las acciones o instrumentos financieros antes no tributaban. Cuando cumplían requisitos, no tributaban. Tú podías invertir en acciones, las vendías y lo que ganabas era todo para ti. Porque era exento. Ahora eso ya no es exento, tú tienes que pagar un impuesto de un 10%. ¿Y eso por qué se creó? En esencia la exención se eliminó. La exención se eliminó. ¿Para qué? Para financiar la PGU. Como esta cuestión es un beneficio, aquí estamos en un terreno así como que es movedizo. Si el legislador crea una ley y lo libera, jodiste, pasa al tiro a ser afecto. Pero para que algo no afecto sea afecto, se tiene que cambiar toda la ley. Todos los beneficios. ¿Ya? ¿Se entendieron los conceptos, no? Perfecto. ¿Por qué estaba hablando de esta cuestión? Ah, la depreciación. Ya, y eso es porque ustedes dijeron y tocaron el tema del IVA. Y cuando uno habla del IVA, habla de hecho grabado y todo ese cuento. Chiquillos, volvemos a la depreciación. Costo, más adiciones, menos beneficio tributario, más, menos algo más o ahí nomás. Excelente. Menos valor de salvamento, valor de desecho o valor residual, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Ustedes lo conocen como? Valor residual. Le voy a dar una pequeña definición, si es que quieren nota, digamos. No, pues de cada uno de los componentes. De cada uno de los componentes. Costo. Costo. Precio o desembolso original. Precio o desembolso original. Precio o desembolso original que motiva la adquisición de un bien. Precio. ¿Por qué más dije? Eso. Que motiva la adquisición de un bien. Es un conto, pues, chiquillos, ¿cierto? Adiciones. Adiciones. Esto es como volver a la virtualidad, ¿se acuerdan? A la virtualidad. Bueno, no todos, pero la mayoría. Adiciones. Esto está, si es que no me equivoco, en un excelente archivo que me llegó a final del semestre en Estado Financiero y FRS, que me envió Ingrid. Todavía lo tengo guardado ahí, está en mi favorito. De eso lo pesqué para hacer la clase ahora en Estado Financiero. Chiquillos, adiciones corresponde a mejoras. Corresponde a mejoras o a desembolso, en esencia la adición tiene que ser un desembolso, corresponde a mejoras o a desembolsos que le agregan vida útil al bien. Mejoras o desembolsos que le agregan vida útil al bien, al activo fijo. Obviamente estamos hablando de eso, al bien. Un ejemplo clásico es en una camioneta. Chiquillos, tengo la camioneta, me costó 5 millones. Pinto la camioneta, ¿es una adición? No, es un gasto. Tengo una camioneta, 5 millones, le cambio el motor. Eso es una adición, ¿por qué? Porque le da vida útil. Tengo una camioneta y le hago la mantención. Eso es gasto. Porque permite que el vehículo funcione en su vida útil normal, no le agrega valor. Si yo no le hago la mantención, el vehículo va a durar mucho menos de lo previsto. Pero si le hago la mantención, el vehículo va a durar lo previsto. ¿Ya? Beneficio tributario, creo que eso no merece explicación. Todos conocen el 33 bis. Entonces coloquen beneficio tributario, 33 bis. Nada más. Que es el único que participa ahí.
Después en algún minuto vamos a aprender a calcular, o vamos a, perdón, los ofendo cuando digo eso. Vamos a recordar el 33 bis, ¿vale? Tengo que estudiarlo primero, chiquillos. Tengo que llamar a profe Cristo. ¿Ah? Y aquí hay tres conceptos contables que significan lo mismo. Valor residual, valor de desecho o valor de salvamento. ¿Vale? Cualquiera de las tres oraciones que me escuches decir, me refiero a esto. Valor residual, valor de desecho y valor de salvamento. Ustedes no han tenido evaluación de proyectos, ¿cierto? Ya, ahí les va a sonar, les va a tener más sentido el valor de salvamento, porque se utiliza para los proyectos cuando uno los evalúa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Creo que hay valor residual, 2 puntos. Qué bonito está quedando. Valor residual, 2 puntos. Corresponde a un valor estimado. Corresponde a un valor estimado. Entre paréntesis, en términos netos. Entre paréntesis, en términos netos. Y eso no se refiere al IVA, por si acaso. ¿Ya? Corresponde a un valor estimado, entre paréntesis, en términos netos, cierre paréntesis, que se recibiría en el año de jubilación del activo. Que se recibiría en el año de jubilación del activo. En esencia, es un valor de desecho nomás. O sea, tú tienes aquí, por ejemplo, supongamos que esto, imaginen ustedes, que esto es un celular o un iPad. El celular funciona, lo prendo súper bien y todo el cuento. Aquí había un chiquillo que tenía eso, que era Francisco. Una cuestión así grande. Y no volvió. No, pero va a volver. ¿Alguien tiene comunicación con él? Yo hablé el otro día. ¿Y qué le dijo? Que va a volver. Sí, yo le mandé un correo mejor. Listo. De nuevo, me vuelta enojado. ¿Ah? Claro, él tenía un tablet. Entonces este tablet funciona bien, y si funciona bien, no tengo idea cuánto vale, 300 lucas me podrá pagar alguien por eso, tal vez sí, porque funciona bien y cumple toda la funcionalidad. Pero si la cuestión se le cayó y ya no prende, ¿alguien pagaría 300 lucas por eso? No. ¿Alguien pagaría tal vez 5 lucas por eso? Sí. Tal vez sí, por las piezas. Entonces 5 lucas sería el valor residual, sería el valor que tiene este elemento cuando ya no funciona como tal. A eso se refiere el año de jubilación. No hace referencia a los abuelitos, sino que eso lo dice la FRS, no lo digo yo. Ya, chiquillos. Entonces la fórmula de cálculo es esta. Este es el numerador. No hay más. ¿Ah? Ustedes ya entienden cada uno de estos elementos. Yo cometí el error el año pasado. Cuando ustedes le enseñé, nunca le enseñé esto. Nunca. Y la depreciación se le hizo más fácil. A los del año pasado les enseñé esta cuestión y la depreciación era como un caos. ¿Ah? Así que esta cuestión la vamos a eliminar. Porque ustedes en primer año no tenían tributaria. ¿Cierto? Este es el numerador de la fórmula. Tenemos que dividirlo y el denominador es simplemente la vida útil económica. Así le llama la NIC. ¿Dónde está toda esta cuestión? En la NIC 16. En la NIC 16. Y para efecto del intangible, en la NIC 38. ¿Vale? Que tiene las mismas situaciones similares. La NIC 38 no tiene este concepto en todo caso. Vamos a hablar después de esta cuestión. Chiquillos, vida útil económica. La vida útil económica la fija el dueño de la empresa en atención, no te enfrentes, vida útil económica. Vida útil económica. Necesito que tengan todos los conceptos en el cuaderno para cuando a ustedes se les diga algo, chiquillos. Pasa que en las presentaciones, sobre todo en costo, no fue tanto, pero contabilidad y tributaria van a tener auditoría tributaria y impuestos.
Auditoría de estado financiero viene después. Gestión de impuestos viene después. El portafolio viene después. Entonces se les pregunta cuando uno viene invitado o cuando uno es profe, ya chiquillo, ¿cuál es la diferencia entre la depreciación tributaria acelerada? Y lo único que me dice es esta cuestión. Y no es la única. Hay mínimo 3 diferencias. ¿Ya? Y esta cuestión no es fija, sino que la estima el contribuyente y no se entienden los conceptos. Vida útil económica 2 puntos. Es la cantidad de tiempo, expresado en meses, en años, lo que usted quiera. Es la cantidad de tiempo que la empresa, le asigna al bien. Es la cantidad de tiempo que la empresa le asigna al bien. En atención a, punto y coma, en atención a. Se me va de repente la ortografía. Punto y coma en atención a. 2 puntos. El tipo de activo y la naturaleza de la operación. El tipo de activo, en atención a, 2 puntos, el tipo de activo y la naturaleza de la operación. Y con eso, siempre digo el mismo ejemplo. Supongamos una camioneta nueva, cualquiera sea la marca, Dodge, la que sea, Chevrolet, cualquier marca. Una camioneta de similares características que compra una empresa aquí en Santiago para panadería. ¿Cuántos años puede que dure esa camioneta? 7, 10 años. ¿Cierto? Esa misma camioneta se compra para la minería. 2, 3 años máximo. Entonces es la misma camioneta, pero la actividad económica en la que se va a explotar es diferente. Y eso incide en la vida útil económica. Mientras que el servicio de camioneta, 7 años. ¿Ya? Chiquillos, pregunta con la forma de cálculo. Recordando, ¿cierto? ¿Sí? Ya, tributaria. Aquí entonces vamos a tener costo. ¿Cuál es la diferencia? Partimos igual. Si usted tiene adiciones, también se consideran acá las mejoras. Más adiciones. ¿Qué hay que agregarle a la depreciación tributaria? Excelente. ¿Dónde está la corrección monetaria? Artículo 41, número 2 de la ley de la renta. Ahí dice, en esa parte dice que los activos se tienen que corregir. ¿Ya? Más o menos, ¿qué más falta? Menos beneficio tributario. Menos beneficio tributario, ¿cierto? Menos beneficio tributario. Y eso todo dividido por La vida útil, pero la que te dan dinero. eso, vida útil del sí. Entonces ahí vamos rompiendo mitos. Primera diferencia al tiro, claro, es la vida útil. La fija la empresa con libertad de la NIC 16. La NIC 16 lo dice, no lo digo yo. Lo fija la empresa. Vida útil que lo regula el servicio mediante una tabla desde el 2002, 2003, por ahí. ¿Cierto? Segunda diferencia. Corrección monetaria, que acá no se aplica corrección monetaria. ¿Cuál es el efecto de la corrección monetaria, chiquillo? Actualizar el valor. Eso, no necesariamente darle más valor, sino que es traer un valor pasado a su equivalente en el presente, lo que es equivalente a la actualización. Eso es la corrección monetaria, chiquillo. Traer un valor del pasado a su equivalente en el presente. Si quieren ver esa definición, que no es técnica, es una cuestión inventada. ¿Ya? Esa es la corrección monetaria. Entonces, segunda diferencia, corrección monetaria.
Esto, chiquillos, ¿aplica corrección monetaria? No. Pero acá, ¿existe alguna forma en la que un valor pasado lo pueda traer a un valor presente? No. ¿Existe la forma de que un valor pasado lo pueda traer a un valor presente? Porque eso es la corrección monetaria. Cuando hace la revalorización. Exactamente, que son acá, que es otra cuestión que no se aplica ya, modelos de reconocimiento posterior, que son dos, del costo y de reevaluación. ¿Los conocen o no? Los tenemos que recordar, ¿no? Pensé. Del costo y de reevaluación. Yo les voy a hacer un cuadrito en la pizarra alguna vez de estas dos cuestiones. Re simple entenderla. Sí. Modelo de reconocimiento posterior. Esto es únicamente en la vertiente del profe Marcelo Sepúlveda. A los intangibles. ¿Vale? Profe, ¿qué dice abajo de costo? Reevaluación. Reevaluación. Esto, chiquillos, modelo de reconocimiento posterior. Modelo de reconocimiento posterior. Voy a recapitular. Esta es la formulita. Esto viene después. La fórmula es esta. No se me pierdan. ¿Cómo se deprecia y cómo se determina una depreciación? Con esta fórmula. ¿Vale? Puede tener adiciones como puede que no tenga. Puede tener beneficios como puede que no tenga. Como puede que no tenga. ¿Vale? Pero siempre va a estar el costo y la vía útil. Siempre tiene que estar. Si no, no se puede empezar. Esa es la fórmula. Y por otro lado, esta es la fórmula tributaria, que la vamos a colocar en rojito. ¿Vale? Esta es la del profe Christopher y esta es la del profe Marcelo. El profe Christopher en ningún caso le enseñó a usted de valor residual, ni lo nombró la cuestión, porque no aplica en tributaria. ¿Ya? No aplica. En la parte tributaria se tiene que el activo fijo corregir, esa es la palabra, actualizar. ¿Y qué significa el corregir o actualizar? Traer un valor del pasado a un valor presente. Eso es la actualización, que está derivado desde la inflación. ¿Ya? Esa es la actualización. Y acá ocurre lo mismo, pero desde el punto de vista del concepto, no de la técnica. Porque yo voy a traer un valor, dependiendo de cómo me quedó, al presente, ya sea por el modelo de costo o por el modelo de reevaluación. Estos modelos me permiten actualizar el valor del activo contablemente, que no tienen nada que ver con corrección monetaria, sino que se apoya en esto, sobre todo en la NIF 13, ¿ya? Valor razonable, NIF 13. Aquí estamos haciendo un análisis exhaustivo de la depreciación. ¿Lo hayan visto así alguna vez, no? No. Y es porque nunca se había juntado el profe Marcelo con el profe Christopher. Cada uno eso lo enseñaban por su... Sí, pero tributariamente nunca he sido la fórmula. Siempre corregimos a través de la tabla y se aplicaba el monto, venía el ejercicio parametrizado. Pero la fórmula la hicieron de forma indirecta. Ahí está, intrínsecamente está la fórmula. Pero está bien. ¿Ya? Y aquí es donde podemos ver las diferencias. Para cuando ustedes me digan, yo les digo, chiquillos, dígame la diferencia entre la depreciación contable y tributaria. Lo más fácil al tiro, ya. 1, vida útil. 2, corrección monetaria. 3, valor residual. Ahí está nuestra diferencia. El valor residual, 1016. No está allá. Base, y aquí me faltó pizarra, tenéis que seguir escribiendo aquí abajo. ¿Ah? ¿Dónde lo puedo escribir? ¿O no lo escribo? Suba ese, ¿para qué no lo No, es que me falta solo un concepto. Si aquí ustedes saben que esto es depreciación. Y aquí vamos a colocar solamente para que ustedes tengan ahí una fuente literaria. Uno pequeñito. Esto es de la NIC 16. ¿Y esto que está acá, de dónde es? Decreto de Ley 824, artículo 31, inciso 4, número 5 y
5 bis. Esa es la fuente legal de la depreciación tributaria. Depreciación normal, solo el 5. Depreciación acelerada, el 5 bis. ¿Vale? ¿Usted ha leído cuántas veces eso de repente en la estructura de la ley? Sí, como uno de los códigos que se ocupa para la renta. Pero más fácil es. Otro tema, vamos a seguir rompiendo mitos. ¿Le parece interesante la clase? ¿Está aburriendo? Sí, es intenso, yo sé que puede ser intenso, ¿cierto? ¿Ah? Ustedes tienen que ir a ordenar. Entonces, chiquillos, se pueden ustedes para abajo. Yo me desordeno acá. ¿Ah? Tuve que olvidar todo lo de costo, chiquillos. Se les toca, ¿sí o no? ¿Quién tiene que ir a ley de la renta? No, costo. Yo le digo que costo a mí no me gusta. Yo lo enseño, me ha tocado enseñarlo varias veces, pero no me gusta. Y eso yo para enseñarlo lo tengo que estudiar. Chiquillos, comienzo de la depreciación. ¿Quién tiene aquí la ley de la renta? ¿Nadie? ¿La tiene? Eso. Yo sabía que nadie no me podía fallar. O usted va a ser mi ministro. Yo se los voy a mostrar acá, yo siempre las tengo guardadas. Ya, chiquillos, miren, como tips pueden hacer lo mismo en su correo. Se crean, y esto siempre lo digo, se crean una ventanita donde dice, en mi caso, así como claramente se ve. ¿Tiene internet acá? ¿O no? Sí. ¿Se ve o no se ve? Ya, en su correíto o en un pendrive o en su computador ustedes pueden descargar la normativa financiera. Yo ahí tengo la normativa financiera, tengo todas las NIF, tengo todas las IFRS, ¿vale? Y tengo el link con el tema. Entonces ustedes podrían hacer lo mismo. Yo les subí varias NIF, pero no todas. Sí. Y la normativa tributaria, yo aquí tengo, y esto sí se lo subí, ¿cierto? Sí. Decreto ley 824. Ahí lo vamos a hacer aquí mismo. Decreto ley 824.